Dejusticia.net, tu academia de oposiciones de justicia online, patrocina este vídeo. Dejusticia.net. Muy buenas y bienvenidos a la 12ª parte de mi curso online sobre la Ley Orgánica del Sistema Universitario. En el vídeo de hoy, tal y como comentamos la semana pasada, vamos a comenzar a ver el capítulo segundo del título noveno de esta Ley Orgánica 2/2023. Y como os decía, vamos a comenzar a verlo porque lo vamos a dividir en dos partes. En esta ocasión toca hablar de la gobernanza de las universidades públicas, donde comentaremos los diferentes órganos colegiados y unipersonales que tienen estas universidades públicas. Pues para no hacer una clase demasiado extensa, vamos a estudiar en la clase de hoy los órganos colegiados y la semana que viene analizaremos los órganos unipersonales. ¿Vale? Por lo tanto, en la clase de hoy estudiaremos desde el artículo 44 hasta el artículo 49. Luego ya la semana que viene analizaremos desde el 50 al 52 o 53 creo que era. Así que, sin más preámbulos, vamos con este inicio del capítulo segundo. En primer lugar tenemos el artículo 44, donde vamos a ver unas normas generales de gobernanza, representación y participación en las universidades públicas. ¿Vale? Vamos a ver un poquito cómo formalizar esas generalidades que existen, ¿vale? Tanto de los órganos colegiados como de órganos unipersonales. Y luego ya a partir del artículo 45 nos centraremos en cada uno de estos órganos colegiados que toca estudiar en la clase de hoy. Así que vamos con estas normas generales. En el apartado primero nos dicen que los estatutos de las universidades establecerán y regularán los siguientes órganos colegiados. Vamos a tener un claustro universitario, un consejo de gobierno y un consejo de estudiantes, y asimismo también se va a establecer el consejo social. Además, podrán establecer y regular consejos de escuela y de facultad, consejos de departamento u otros órganos específicos que se determinen. Aquí no entiendo muy bien por qué nos añaden el asimismo para diferenciar un poco al consejo social. Yo, si os puedo dar un consejo, pondría que son estos 4 los principales órganos colegiados, ¿vale? Los que vamos a estudiar en la clase de hoy. Claustro universitario, consejo de gobierno, consejo de estudiantes y también el consejo social. Eso en todas las universidades. Luego ya pues puede existir consejos de escuela y de facultad, consejos de departamento u otros órganos específicos, como veremos en el último artículo que toca estudiar en la clase de hoy. ¿Vale? Eso se establecen y se regulan en los estatutos de las universidades. Y eso en cuanto a los órganos colegiados se refiere. Ya sabemos que es un órgano colegiado, ¿verdad? Lo hemos estudiado en otros cursos. Un órgano colegiado es el compuesto por 3 o más personas en el que se toman decisiones de forma conjunta. ¿Vale? Y por el contrario tenemos órganos unipersonales, es decir, regidos por una única persona. Que esos serían los que analizamos, o los que analizaremos, mejor dicho, la semana que viene, y los que vamos a ver una pequeña pincelada a partir de este segundo apartado del artículo 44, que nos dice que los estatutos de las universidades van a establecer y van a regular, entre otros, los siguientes órganos unipersonales, que serían el rector, vicerrectores, secretario general, gerente, así como en su caso decanos de facultades, directores de escuelas, de departamentos o de otros órganos específicos para los centros o estructuras que determinen los estatutos. ¿Vale? Esos serían los principales que ya os digo que comentaremos un poquito por encima la semana que viene. Una pincelada más acerca de estos órganos unipersonales viene en el apartado tercero, que nos dice que el mandato de los titulares de los órganos unipersonales electos, es decir, los que sean elegidos, será en todos los casos de 6 años, improrrogables y no renovables. Pregunta de examen. Es decir, aquellos mandatos de los titulares de órganos unipersonales que se necesite unas elecciones para llegar a ese puesto, va a ser de 6 años y no se va a poder prorrogar ni se va a poder renovar el cargo. ¿Vale? 6 años improrrogables y no renovables. Ya os digo esto, apuntároslo como posible pregunta de examen. Además nos dice que la dedicación a tiempo completo del profesorado universitario será requisito necesario para el desempeño de órganos unipersonales de gobierno y en ningún caso podrá ejercerse la titularidad de más de un cargo simultáneamente. ¿Vale? En ningún caso. Esto se entiende bastante bien.
Así que pasamos al punto cuarto, que nos dice que la elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad universitaria en el claustro universitario, que comentaremos en el siguiente artículo, o en caso de contar con facultades, escuelas o departamentos en los consejos o juntas de facultad o escuela y en los consejos de departamento, pues se va a realizar siempre mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. También pregunta de examen. ¿Cómo se realizan las elecciones a los distintos sectores de la comunidad universitaria en el claustro universitario? Pues mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Esas 5 características, por favor, las retenemos de cara al examen. Por su parte, el apartado quinto nos dice que los estatutos establecerán las normas electorales aplicables, las cuales deberán garantizar en todos los órganos colegiados el principio de composición equilibrada entre mujeres y hombres, tal y como indica la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta norma, la Ley Orgánica 3/2007, ya la tenemos analizada en el canal de Patreon, ¿vale? Si por lo que sea aún no sabes lo que es el canal de Patreon, en la primera línea de la descripción, si me estás viendo desde YouTube, vas a poder acceder a todo el contenido que tienes disponible en este canal, ¿vale? Te vas a poder suscribir a través de ese enlace. Y en la segunda línea te voy a dejar un vídeo explicativo de qué es esto de Patreon y cómo te puede ayudar en tus oposiciones. Pero básicamente, dentro del contenido tan amplio que tenemos en el canal de Patreon, tenemos explicada la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Y en cuanto a la composición equilibrada entre mujeres y hombres que nos decían en esa disposición adicional primera de esa ley orgánica, se establecía que se va a considerar que sí que existe una composición equilibrada cuando sea alrededor de 40% a 60% de mujeres y hombres respectivamente, ¿vale? Es decir, se va a intentar llegar a una igualdad total, que sea o gire en torno al 50%. Pero si hay un 40% de mujeres o un 40% de hombres, pues ya con el correspondiente 60% ajeno, pues se va a considerar que efectivamente estamos en la composición equilibrada. Por lo tanto, ¿qué viene a decir en este punto quinto? No nos salimos de ahí. Que los estatutos van a establecer las normas electorales aplicables, pero se tiene que garantizar en esos estatutos que va a haber una presencia equilibrada tanto de mujeres como de hombres, en torno a ese 50% que basta con un 40-60, como pone en esa disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007. Si queréis más información acerca de ello, ya os digo que tenemos esa ley orgánica explicada al detalle. Bien, punto quinto, entendido, comprendido, repasado eso que nos decían en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, así que pasamos a ver el último apartado de este artículo 44, que sería el apartado sexto, y nos dice que los estatutos van a establecer también mecanismos incentivadores de la participación y representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria en los órganos de gobierno de la universidad, ¿vale? Mecanismos incentivadores de participación y representación, para poder estar en esos órganos de gobierno, centros, departamentos e instituciones, con especial atención a la participación del estudiantado y con información actualizada en los portales de transparencia de los espacios de participación que se habiliten en cada momento. Con esta finalidad podrán desarrollar procesos participativos, consultas y otros mecanismos de participación del conjunto de la comunidad universitaria. ¿Con qué fin se van a intentar estos mecanismos incentivadores? Pues muchos de los estudiantes van a llegar y únicamente van a querer estudiar su carrera, empezar el primer año, finalizar el último e irse con el título. Y no les va a interesar igual tanto el hecho de estar representando a otros estudiantes o el hecho de estar dentro de algún órgano de representación de estudiantes o dentro del claustro universitario, que luego veremos, o dentro de cualquiera de estos órganos colegiados. Entonces, con el fin de favorecer un poco esa representación estudiantil, se puede incentivar de alguna manera que marque los estatutos de cada universidad, teniendo en cuenta todo lo que viene en este apartado sexto. ¿Vale? ¿Qué tal? Artículo 44, ¿estas normas generales se entienden? Yo creo que bastante bien, así que vamos ya al meollo de la cuestión. Habíamos dicho en el primer apartado de este artículo 44 que íbamos a tener: dentro de los estatutos de las universidades se van a establecer los siguientes órganos colegiados: claustro universitario, consejo de gobierno, consejo de estudiantes, y os decía también que añadiésemos el consejo social. Pues ahora vamos a ver el primero de estos, el claustro universitario, y viene regulado en el artículo 45.
En el punto primero nos dan una definición sencilla pero muy fácil de ser preguntada, así que esto, por favor, lo retenemos de cara al examen. En el punto segundo nos hablan un poco de las funciones y en el punto tercero veremos la composición del claustro universitario. Así que vamos con ello. ¿Cuál es la definición del claustro universitario? Pues el claustro universitario, quedaros con esto, es el máximo órgano de representación y participación de la comunidad universitaria. Esa sería la definición concreta que nos tenemos que aprender por si nos lo preguntan en el examen. Cabe la posibilidad de que nos digan el claustro universitario es, y se inventan alguna frase o nos ponen cualquier otra cuestión, o nos dicen el máximo órgano de representación y participación de la comunidad universitaria es A, el claustro universitario, B, el consejo social, C, el consejo de estudiantes. Pues tenemos que saber que esta definición hace referencia al claustro universitario. ¿Vale? Perfecto. ¿Cuáles son las funciones? Pues las funciones, como es un largo listado, simplemente las vamos a comentar un poquito por encima, no vamos a entrar en detalle. Pero las funciones fundamentales del claustro son elaborar y aprobar los estatutos de la universidad y, en su caso, modificarlos. ¿Vale? Elaboran y aprueban los estatutos de la universidad, ojo con esto. En su caso, los modifican, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.1, que ya vimos en su día, así como el Reglamento General de Centros y Estructuras y otras normas. También, esta otra función que tiene fundamental el claustro es debatir y realizar propuestas de política universitaria para que sean elevadas al equipo de gobierno. Cuando estas propuestas puedan tener un carácter normativo, se van a elevar al Consejo de Gobierno. También elaboran y modifican su reglamento de funcionamiento, el propio reglamento de funcionamiento interno del claustro universitario. Eligen a los representantes del claustro en otros órganos de gobierno de la universidad, como comentaremos en los siguientes artículos. Ojo con esto, van a elegir a quienes van a representar al claustro ante otros órganos de gobierno. Van a convocar también con carácter extraordinario elecciones a rector a iniciativa de un tercio de sus componentes que incluya al menos un 30% del personal de los cuerpos docentes universitarios, funcionarios y profesores permanentes laborales, ¿vale? A iniciativa de un tercio, pero que siempre que incluya un 30% de ellos. Y la aprobación de la iniciativa por al menos 2/3 del claustro conllevará su disolución y el cese del rector, que continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo rector o de la nueva rectora. ¿Vale? Es decir, se hacen esas elecciones con carácter extraordinario, se convocan esas elecciones con carácter extraordinario y si lo aprueba esa iniciativa al menos 2/3 del claustro, pues lo que va a suponer es la disolución y el cese del rector, que va a continuar en funciones. Pero si la iniciativa no fuese aprobada, ninguno de los solicitantes podrá participar en la presentación de otra iniciativa de este carácter hasta transcurrido un año desde su votación. Es decir, los que hayan votado que quieren que se disuelva y cese el rector, pues no pueden votar hasta pasado un año. Pueden volver a votar por lo mismo hasta transcurrido un año desde su votación. ¿Vale? Aquí lo incluyen todo en un mismo párrafo y daría para explicar de forma bastante extensa, pero yo creo que con esta breve explicación ha quedado bastante claro. Ya me diréis en los comentarios a ver si es así. Y esto, obviamente, con todo lo que puede suponer, también puede ser una buena pregunta de examen. Además, otra función es la de ejercer cualquier otra función que establezcan los estatutos de la universidad. Aquí añadimos lo que a mí me gusta llamarle como saco roto. Y, apartado G, analizar y debatir otras temáticas de especial trascendencia. ¿Vale? Sean las principales funciones del claustro universitario. Bien, hemos visto la definición, hemos visto las principales funciones y ahora toca ver de quién está compuesto el claustro universitario. Si es un órgano tan importante como puede ser el máximo órgano de representación y participación de la comunidad universitaria, pues tendrá que estar representada esa comunidad universitaria, ¿verdad? Pues lo vamos a ver en el apartado tercero. Los estatutos van a establecer la duración del mandato y el número de componentes del claustro, siendo miembros natos de este órgano el rector, que lo va a presidir, el secretario general y el gerente. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los miembros natos del claustro universitario? Rector o rectora, el secretario o secretaria general y el o la gerente. ¿Vale? Perfecto.
Y además, los estatutos de cada universidad van a establecer los porcentajes de representación que va a tener el personal docente e investigador no permanente, personal investigador no permanente, profesorado asociado, estudiantado y personal técnico de gestión y administración y servicios, asegurando un mínimo del 25% de representación del estudiantado. ¿Vale? Como mínimo, dentro del claustro universitario, un 25% de sus miembros tiene que ser estudiantado. ¿Vale? Estudiantes. Y además continúa diciendo que el personal de los cuerpos docentes universitarios, funcionarios y profesores y profesoras permanentes laborales tendrá una representación del 51% de los miembros del claustro. ¿A qué conclusiones llegamos? Pues que dentro del claustro universitario tenemos al menos un 51% que van a ser, o bueno, concretamente un 51% de los miembros del claustro van a ser docentes universitarios, funcionarios y profesores y profesoras permanentes laborales. Un 25% al menos va a ser de representación del estudiantado y luego el resto de los porcentajes figuran en los estatutos. ¿Vale? Tanto esos porcentajes aplicados a cada caso concreto como el resto de los órganos que se tienen que representar o de lo que es el movimiento que se tiene que representar, la comunidad universitaria que tiene que estar presente en este claustro universitario, va a figurar en los estatutos de cada universidad. ¿Vale? Esto, lo mismo que os decía con el punto E del apartado segundo, me parece que está todo demasiado concurrido, todo demasiado en muy poco espacio, en un solo párrafo. Yo aquí intentaría hacer algún esquema. ¿Vale? Si me lo pedís, intentaré subir algún esquema de todo esto al canal de Patreon, ¿vale? Así que ya me comentaréis en los comentarios de este vídeo si lo queréis y en función de ello preparamos algún esquemita y si no, pues oye, intentar darle una vuelta para que no quede tan comprimido y no se pierdan las ideas principales que os acabo de comentar. ¿Vale? Perfecto, pues primer órgano colegiado entendido, claustro universitario, no tiene más misterio. Vamos a pasar al segundo órgano, que sería el Consejo de Gobierno. Tal y como hemos hecho antes, tenemos primer apartado, definición, segundo apartado, funciones, tercer apartado, tenemos los componentes o la composición del Consejo de Gobierno. Definición, el Consejo de Gobierno es el máximo órgano de gobierno de la universidad. Mismas preguntas que veíamos en el claustro universitario. ¿Quién es el máximo órgano de gobierno de la universidad? No es el claustro universitario, no es el Consejo Social, es el Consejo de Gobierno. ¿Vale? Bien. Perfecto. ¿Cuáles son las funciones? Pues las principales funciones vienen en el apartado segundo, como os decía. Y lo vemos, pues, como comentábamos en el artículo 45, de forma rápida. El Consejo de Gobierno tiene las siguientes funciones: promover y aprobar los planes estratégicos de la universidad a propuesta del equipo de gobierno, fijar las directrices fundamentales y los procedimientos de aplicación de todas las políticas de la universidad, proponer al Consejo Social para su aprobación el plan plurianual de financiación, es decir, aquí, tal y como veremos más adelante, el Consejo Social aprueba el plan plurianual de financiación, pero es el Consejo de Gobierno quien propone, ¿vale? Quien le propone la aprobación. El Consejo de Gobierno también aprueba la oferta y la programación docente de la universidad, aprueba las convocatorias de plazas y la relación de puestos de trabajo y su modificación del personal docente e investigador y del personal técnico de gestión y administración y servicios, que deberán ser finalmente aprobadas por las comunidades autónomas. Primero aprueba esas convocatorias, pero luego también la comunidad autónoma tiene que decir algo al respecto. Propone al Consejo Social para su aprobación los presupuestos de la universidad y de los entes dependientes y de las cuentas anuales de la universidad, tal y como comentábamos anteriormente. En este caso, el Consejo de Gobierno propone al Consejo Social para su aprobación. Y va a ser el Consejo Social quien definitivamente lo apruebe. ¿Vale? Además, en el apartado G viene que también
es el encargado de aprobar los convenios de adscripción a la universidad de centros de educación superior públicos y privados. Ya estuvimos hablando de qué era esto de la adscripción de centros la semana pasada. Se encarga de aprobar los convenios de colaboración y cooperación académica de investigación suscritos entre la universidad y otras universidades, tanto nacionales como extranjeras. ¿Vale? Convenios de colaboración con otras universidades, así como con otras instituciones, organismos, entidades o empresas con fines académicos o de investigación, salvo que dicha facultad sea atribuida a otros órganos estatutarios a través de mecanismos internos de distribución de competencias de la universidad. Es decir, como regla general, esta es una competencia del Consejo de Gobierno, pero cabe la posibilidad de que haya normas internas que se lo encarguen a otro órgano colegiado. En el apartado I definimos que también se encarga de definir y aprobar planes de captación, estabilización y promoción del personal docente e investigador. Se encarga también de definir e impulsar en coordinación con la unidad de igualdad un plan de igualdad de género del conjunto de la comunidad universitaria. Informa de la aprobación del plan de igualdad negociado con la representación de la universidad y la representación legal de los trabajadores, que contendrá al menos las materias recogidas en el artículo 46.2 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo. Esta es la misma ley que os comentaba al principio de la clase, que la tenemos desarrollada en el canal de Patreon. Entonces os remito a ese artículo 46.2, a las explicaciones correspondientes a ese artículo. Se encarga de definir e impulsar en coordinación con la unidad de diversidad un plan de inclusión y no discriminación del conjunto del personal y sectores de la universidad por motivos de discapacidad, origen étnico y nacional, orientación sexual e identidad de género y por cualquier otra condición social o personal, elaborar protocolos y desarrollar medidas de prevención y respuesta frente a la violencia, el acoso laboral o la discriminación. Esto, como le hemos dado 50.000 vueltas a todos estos detalles, pues sabemos perfectamente a qué se refiere. También define e impulsa una estrategia de mitigación del cambio climático, que incluye planes de eficiencia energética y sustitución a energías renovables, de alimentación sostenible y de cercanía y de movilidad. Aprueba la normativa de funcionamiento de la inspección de servicios y los procedimientos de rendición de cuentas anuales de la misma. Y desarrolla cualquier otra función de gobierno de la universidad que establezcan sus estatutos. Es decir, nuevamente tenemos aquí cualquier otra función, es decir, saco roto. ¿Vale? Estas serían las principales funciones de este Consejo de Gobierno. ¿Y de quién está compuesto el Consejo de Gobierno? Pues al igual que en el artículo anterior, lo tenemos desarrollado en el punto 3 y nos dice que los estatutos van a ser quienes establezcan el número de componentes del Consejo de Gobierno, siendo miembros natos de este, al igual que pasaba anteriormente con el claustro, el rector, que lo va a presidir, el secretario general y el gerente. ¿Vale? Tanto los miembros natos en ambos órganos colegiados que hemos estudiado hasta ahora son exactamente los mismos. Rector, que lo va a presidir, secretario general y gerente. Y la composición del resto de miembros que van a integrar este Consejo de Gobierno debe asegurar la representación de las estructuras de conformidad que conforman la universidad y del personal docente e investigador, del estudiantado, del personal técnico de gestión y de administración y servicios y del consejo social. ¿Vale? Debe asegurarse que estén pues, todos estos miembros o instituciones representadas. Y los representantes del personal y del estudiantado serán elegidos por el claustro, que esto era lo que os decía antes. ¿Vale? El propio claustro va a ser quien mande o quien elija a quienes van a estar como representantes dentro del Consejo de Gobierno. Y en caso de que existan varios campus en distintas localidades, se va a procurar la representación de estos en el Consejo de Gobierno. ¿Vale? Además, nos dice que los estatutos también de cada universidad van a establecer la duración y la forma en que se materializa la representación de todos los sectores mencionados, garantizando una mayoría, esto es importante, de personal de los cuerpos docentes universitarios y profesorado permanente laboral, y asegurando la presencia de las demás figuras docentes no permanentes del personal de investigador no permanente y del profesorado asociado. Es decir, aquí antes nos venía un porcentaje que era el 51%. Aquí en este caso no nos habla de ningún porcentaje, pero como si lo hiciera, porque nos dice que una mayoría de los que componen este Consejo de Gobierno
tiene que ser formado por personal de los cuerpos docentes universitarios y profesorados permanentes laborales, asegurando también que las demás figuras docentes pues, estén presentes dentro del Consejo de Gobierno, ¿vale? Pero una mayoría de eso tiene que estar ahí. Y además luego nos habla de porcentajes del 10%. Nos dice, un mínimo del 10% del Consejo de Gobierno deberán ser representantes del estudiantado. En este caso pasamos de un 25% que había antes en el claustro a un mínimo del 10%. Y otro mínimo del 10% deberán ser representantes del personal técnico de gestión y administración y servicios. ¿Vale? Se entiende un poquito por dónde va, ¿no? La mitad del Consejo de Gobierno, al menos la mitad, tiene que ser, pues eso, de los cuerpos docentes universitarios y profesorado permanente laboral. Se tiene que asegurar también que estén representados el resto de docentes. Y luego tenemos un mínimo del 10% del estudiantado, de representantes del estudiantado, un mínimo del 10% de representantes del personal técnico de gestión y de administración y servicios. Y luego, finalmente, tenemos una condición más, que con esto terminamos todo este artículo del Consejo de Gobierno, y es que en todo caso, un tercio de los miembros del Consejo de Gobierno tiene que ser elegido por el rector o rectora, incluyendo en ese cupo los miembros natos. Que los miembros natos, recordamos que eran el propio rector. ¿Y qué más? Pues el secretario general y el gerente. ¿Vale? Bien, se entiende, ¿no? Un tercio de los miembros del Consejo de Gobierno tiene que ser elegido por el rector, pero dentro de ese tercio se incluye al secretario general y al gerente. ¿Vale? Pues con esto terminamos el segundo de los órganos colegiados que tenemos que analizar en la clase de hoy. Y pasamos al tercero, que sería el Consejo Social. Como siempre, definición en el punto primero, funciones esenciales en el punto segundo y luego vemos un poquito la composición en el punto tercero. ¿Vale? Pues vamos con la definición. Consejo Social. El Consejo Social sería el órgano de participación y representación de la sociedad, un espacio de colaboración y rendición de cuentas en el que se interrelacionan con la universidad las instituciones, las organizaciones sociales y el tejido productivo. Su composición deberá reflejar adecuadamente la pluralidad del entorno social en la que está radicada. ¿Vale? Órgano de participación y representación de la sociedad. Ya no hablamos de toda la universidad, ya no hablamos de los estudiantes, ya no hablamos de que sea el órgano de gobierno, no, estamos hablando de que es un órgano de participación y representación de toda la sociedad en su conjunto. ¿Vale? Luego nos centramos en la composición. Antes de ello vamos a ver las funciones esenciales que tienen. Artículo 47.2. Corresponde al Consejo Social las siguientes funciones esenciales. Elaborar, aprobar y evaluar un plan trienal de actuaciones dirigido prioritariamente a fomentar las interrelaciones y cooperar entre la universidad, sus antiguos alumnos y su entorno cultural, profesional, científico, empresarial, social y territorial, así como su desarrollo institucional. ¿Vale? Plan trienal de actuaciones. Yo lo definiría así y luego ya nos tenemos que acordar del resto. No lo he mencionado en esta clase porque suelo ser bastante pesado con ello, pero siempre que vemos un listado así de largo, yo lo que os aconsejaría sería pues, intentar utilizar unos titulitos de 2, 3, 4 palabras para luego ya memorizarlo y acordarnos del resto en función de lo que repasemos. ¿Vale? Pues aquí lo podríamos llamar Plan Trienal de Actuaciones. Dirigido a eso, a fomentar esas interrelaciones y cooperación entre la universidad, sus antiguos alumnos, su entorno cultural, etc. Se va a realizar con la periodicidad que determinen los estatutos una sesión conjunta del Consejo Social y del Consejo de Gobierno de cada universidad a fin de realizar el seguimiento del plan y en su caso establecer las modificaciones que resulten necesarias en caso de que no funcione de todo lo bien que querrían. ¿Vale? Plan trienal de actuaciones, apartado A. Pasamos al apartado B. También se encarga de informar con carácter previo en la oferta de titulaciones oficiales y de formación permanente, así como la creación y supresión de centros propios y en el extranjero. ¿Vale? Aquí informa con carácter previo a realizarse ello de esa oferta que puede llevarse a cabo. También promueve acciones para facilitar la conexión de la universidad con la sociedad y para el fortalecimiento de las actividades de formación a lo largo de la vida que desarrollan las universidades. Promueve la captación de recursos económicos
captación de recursos económicos destinados a la financiación de la universidad procedentes de los diversos ámbitos sociales, empresariales e institucionales locales, nacionales e internacionales. Analiza y valora el rendimiento de las actividades académicas y propone acciones de mejora. Informa sobre las normas que regulen el progreso y la permanencia del estudiantado en la universidad. Contribuye a la incorporación de las previsiones del plan trienal de actuaciones que hablamos en el punto A en los presupuestos y aprobarlos, así como supervisar las actividades de carácter económico de la universidad y aprobar las cuentas anuales de la institución universitaria y de las entidades que de ella dependan, sin perjuicio de la legislación mercantil u otra de las a la que dichas entidades puedan estar sometidas en función de su personalidad jurídica. ¿Vale? Se encarga de todo ello, de aprobar esos presupuestos que estamos comentando. Además, crea de mutuo acuerdo con el Consejo de Gobierno de cada universidad comisiones conjuntas para promover, desplegar y evaluar iniciativas tendentes a reforzar el papel de la universidad dentro del entorno social. Aprueba a propuesta del Consejo de Gobierno, lo que ya comentamos cuando estamos hablando de este último, el Plan Plurianual de Financiación de la Universidad y realiza su seguimiento. ¿Vale? Como decíamos, lo propone el Consejo de Gobierno, este Plan Plurianual de Financiación, pero lo aprueba el Consejo Social. Aprueba las asignaciones de los complementos retributivos. Participa con voz y voto en el Consejo de Gobierno de acuerdo con lo que se establezca en los estatutos. Vela por el cumplimiento de los principios éticos y de integridad académica, así como de las directrices antifraude que deben guiar la función docente y la investigación en colaboración con los organismos y planes de los que para estos efectos disponga de cada universidad. Esto del antifraude y todo este tipo de cuestiones estuvimos comentando la semana pasada en la 11ª parte de este curso. Os animo a repasar si os habéis perdido este vídeo. Y finalmente, ejerce aquellas otras funciones que la ley de la comunidad autónoma determine. ¿Vale? Aquí hay un saco roto, pero sí que quiero recalcar eso. No es que los estatutos le determinen, no. Aquí es aquellas otras funciones que la ley de la comunidad autónoma determine, le encomiende. ¿Por qué? Por lo siguiente que vamos a ver también en el apartado tercero, que va directamente relacionado. Lo leemos y lo analizamos. Fijaos bien. En el punto tercero os he dicho que íbamos a hablar de la composición. Y anteriormente, en los otros dos órganos colegiados que hemos visto hasta ahora, decíamos que los estatutos iban a fijar. Pues en este caso no. En este caso nos dice que por ley de la comunidad autónoma se va a regular la composición del Consejo Social, procurando que su funcionamiento sea eficaz y eficiente. ¿Vale? Es decir, ¿cómo se regula la composición del Consejo Social? No lo hacen los estatutos. No, esto nos tiene que quedar claro desde el principio. Lo hace la ley de la comunidad autónoma. ¿Vale? Dicha norma, es decir, esta ley de la comunidad autónoma, van a establecer un estatuto de sus miembros. Y la ley va a garantizar la presencia de personas propuestas por los diferentes sectores representativos de la vida económica, social y cultural del entorno, conocedoras de la actividad y dinámicas universitarias, así como la ausencia de conflicto de intereses con la universidad. ¿Vale? Es decir, estamos hablando, recordamos, que era el órgano de participación y representación de la sociedad. Por lo tanto, en esta ley de la comunidad autónoma que nos habla en el punto tercero, se tiene que garantizar que al final el conjunto de la sociedad, de los diferentes sectores representativos de la vida económica, social y cultural del entorno, estén presentes dentro de ese Consejo Social. Además, nos destaca que la ley autonómica también regulará la duración de su mandato y el procedimiento de designación de sus miembros por parte de la Asamblea Legislativa, oída a la universidad. Y además serán miembros del Consejo Social el rector, el gerente, el secretario general, así como un representante del personal docente e investigador, otro del personal técnico, de gestión y de administración y servicios, elegidos por el Consejo de Gobierno de entre sus miembros, y un tercero del Consejo de Estudiantes, elegido por el propio Consejo, todos ellos con voz y voto. Nuevamente nos encontramos aquí con un párrafo que podríamos estar hablando de él 10-15 minutos tranquilamente y desgranarlo
bastante mejor de lo que aparece en este único párrafo. Pero con estas explicaciones yo lo que intento es que veáis un poco que de este mismo párrafo, que tendrá unas 10 líneas, se pueden sacar más de 10 preguntas tranquilamente. ¿Vale? Así que lo que os aconsejo sería eso, intentar hacer un pequeño resumen, un pequeño esquema aparte para fijaros en esos detalles. Como os decía antes, si queréis que lo desgranemos, pues oye, me podéis dar vuestras opiniones o vuestras peticiones o propuestas y lo haremos pues, poco a poco subiendo los esquemas y resúmenes en el canal de Patreon para que lo tengáis a vuestra disposición y os lo podáis descargar en PDF. ¿Vale? Pero bueno, más o menos ha quedado claro, ¿no? Que además de todo lo que diga la ley de esta comunidad autónoma, pues sí o sí tienen que ser miembros del Consejo Social, el rector, el gerente, el secretario general y un representante del personal docente e investigador, otro del personal técnico de gestión y administración de servicios, elegido por el Consejo de Gobierno entre sus miembros, y un tercero del Consejo de Estudiantes, elegido por el propio Consejo, y todos ellos con voz y voto. ¿Vale? Genial. Espero que esté quedando claro, aunque yo sé que es bastante densa esta materia. Pero vamos a finalizar ya el artículo 47 con el punto cuarto, que nos dice que para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el Consejo Social dispondrá de una organización de apoyo con recursos suficientes. La ley que establezca su composición y funcionamiento podrá contemplar la dotación de un presupuesto propio del Consejo Social, así como su gestión económico-presupuestaria con carácter autónomo. ¿Vale? Es decir, que este Consejo Social va a disponer de una organización de apoyo que va a tener sus propios presupuestos, va a ser independiente, por decirlo de una manera. ¿Vale? Y con ese fin, con el fin de poder llevar a cabo de forma adecuada el cumplimiento de todas las funciones que hemos mencionado en este apartado segundo del artículo 47. ¿Vale? Bien, Consejo Social entendido. Tercero de los órganos colegiados entendido. Pues ya solamente nos queda hablar del Consejo de Estudiantes, algo mucho más sencillo, que es lo que viene en el artículo 48. ¿Vale? Nos queda hablar de este artículo y del 49, que simplemente nos va a hablar de otros órganos colegiados. Con esto terminaremos la clase para que no se vaya a la hora y pico y pueda ser demasiado extensa, ¿vale? Así luego ya la semana que viene terminamos este capítulo, como os decíamos, hablando de los órganos unipersonales. Pero ahora vamos con el artículo 48, denominado el Consejo de Estudiantes. Aquí, básicamente, la definición sería que el Consejo de Estudiantes es el órgano colegiado superior de representación y coordinación del estudiantado en el ámbito de la universidad. Sus miembros van a ser elegidos entre estudiantes de los distintos centros, con la duración y en la forma que lo determinen los estatutos de la universidad, y el Consejo de Estudiantes va a gozar de plena autonomía para el cumplimiento de sus fines dentro de la normativa propia de la universidad. Y esta, la propia universidad, le va a dotar de los medios y espacios necesarios para el desarrollo de sus funciones, para que pueda llevar a cabo sus funciones de forma efectiva. ¿Vale? Pues le tiene que dejar un aula para las asambleas, se le tiene que dejar cualquier tipo de material. Y los estatutos van a contemplar la posibilidad de establecer consejos de estudiantes en las diferentes estructuras organizativas de la universidad de las que formen parte el estudiantado. ¿Cuáles son las funciones principales del Consejo de Estudiantes? Las que vienen en el apartado tercero. Defender los intereses del estudiantado en los órganos de gobierno, velar por el cumplimiento y el respeto de sus derechos y deberes, realizar propuestas a los órganos de gobierno en materias relacionadas con sus competencias para su inclusión dentro del orden del día, fomentar el asociacionismo estudiantil y la participación del estudiantado en la vida universitaria, para lo que os decía hace un rato, que no sea solamente iniciar el primer curso y finalizar el último sin saber nada de cómo funciona la universidad, sino que así se fomenta que se asocien los estudiantes dentro del consejo y puedan participar más en la vida universitaria. Y apartado E, saco roto, cualquier otra función que le asignen, en este caso sí, los estatutos de la universidad. Vale, aquí no tenemos esa ley autonómica que veíamos antes, no. Aquí los estatutos de la universidad. Vale, pues Consejo de Estudiantes, muchísimo más sencillo que en el anterior, ¿verdad? El anterior
órgano colegiado que estudiamos? Pues ahora vamos a analizar simplemente otros posibles órganos colegiados que puedan existir en el artículo 49. Bien, aquí debemos entender que en caso de contar con facultades, escuelas o departamentos, estas estructuras tendrán un consejo como órgano de gobierno, que estará presidido por el decano, en el primer caso, o por el director en los restantes. ¿Qué viene a decir aquí? Pues que si tenemos, por ejemplo, facultades dentro de esa universidad, vamos a tener un consejo de gobierno de esa facultad, que va a estar presidido por el decano de la facultad. Y si también tenemos escuelas o departamentos, pues estas estructuras van a estar presididas también por un consejo de gobierno de esas escuelas o departamentos, que van a estar presididas por el director o la directora de esas escuelas o de esos departamentos. ¿Vale? ¿Se entiende un poquito por dónde van los tiros? Perfecto. Y además, las universidades pueden crear otros órganos colegiados, aparte de los que acabamos de comentar en el punto primero y de los que hemos estudiado previamente en los artículos anteriores. ¿Vale? En el punto tercero nos dice que los estatutos determinarán las funciones de los órganos referidos a los apartados anteriores, y todo esto se va a desarrollar por estatutos, su composición, la duración de su función y el procedimiento de elecciones de sus miembros, que deberán ser en su mayoría personal de los cuerpos docentes universitarios, funcionarios y profesoras permanentes laborales de la universidad. ¿Vale? Asimismo, establecerá las condiciones en las que sus miembros podrán compaginar sus tareas con el desarrollo de su formación, carrera docente e investigadora, y se deberá garantizar en la regulación de cada órgano colegiado un funcionamiento efectivo del mismo y una representación del estudiantado que alcance como mínimo el 25% de su composición. Pues aquí, al igual que comentamos en algún otro órgano colegiado, dentro de la composición, la cual se regula mediante los estatutos correspondientes de la universidad, pues se va a establecer que la mayoría de estos consejos como órganos de gobierno que van a existir dentro de las facultades, escuelas o departamentos, pues la mayoría sea personal docente de los cuerpos docentes universitarios, funcionarios y profesores permanentes laborales, y al menos un 25% de su composición tendrá que ser en representación del estudiantado. ¿Vale? Esas serían las reglas generales. Luego ya los estatutos marcarían los pormenores. Pues con esto terminamos la clase de hoy. Hemos llegado hasta el artículo 49. Hemos analizado con detalle todos los órganos colegiados, o lo que nos dice básicamente esta ley orgánica acerca de los órganos colegiados de las universidades públicas. Y luego, la semana que viene, continuaremos con este capítulo segundo. Continuaremos y finalizaremos con este capítulo para ver los órganos unipersonales. Así que, si no te lo quieres perder, nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo. Recuerda que en la primera línea de la descripción tienes el enlace a mi canal de Patreon para poder inscribirte y para poder disfrutar de todos los recursos que tienes a tu completa disposición. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo y mucho ánimo.